a abrir para preguntas. Buenos días, presidente, procurador. Diana Benítez, del periódico El Financiero. Preguntarle, pues ayer se da nuevamente otra marcha en contra de la reforma judicial. Sin embargo, ahora ya estuvo presente ahí la presidenta de la Corte, la ministra Piña, así como el ministro Jorge Pardo. Ella habló ahí de que pues debe haber una reforma, pero pues que no signifique demoler al Poder Judicial. Habla de que se debe aplicar carrera judicial para todos los cargos, que se incrementa el presupuesto para la justicia penal, también una certificación a las fiscalías, y también habló de cambiar el enfoque en la estrategia de seguridad. Su opinión, presidente, al respecto, y ¿consideraría que la ministra sigue haciendo política con este tema? No, creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial. Sin embargo, es evidente, de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo en beneficio de todos, hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen inversiones en México. Se requiere que haya legalidad, Estado de Derecho. Para que de esa manera no se proteja más que al pueblo y al que demanda justicia con razón, porque está podrido el Poder Judicial. Se avanzó limpiando el Poder Ejecutivo, imperaba en el Poder Ejecutivo la corrupción. Ya, miren, el Ejecutivo, que no les guste a sus adversarios. Se acabaron los negocios ilícitos realizados al amparo del poder. Ya no se entregan obras a dueños de medios de comunicación. Ya no se privatizan los reclusorios y se les entregan a empresarios influyentes, y también al director, no es a ti, al director del Financiero. ¿Cómo el director de un periódico va a tener concesionado, privatizado un reclusorio? Con un contrato leonino para pagar 5,000 pesos diarios por recluso, sin incluir vigilancia. 5,000 pesos diarios por recluso. Es lo de un hotel de 5 estrellas. Entonces, ya hay que seguir limpiando todos estos medios
el Universal, el Financiero. Otros no pagaban impuestos, les daban contratos, créditos de la banca de desarrollo. Y saqueaban al erario, un grupo. Imagínense lo que representaba que se robaban 80,000 barriles diarios de combustibles. 80,000 barriles diarios con el huachicol. Nos hemos ahorrado en todo el sexenio 340,000 millones de pesos. Fue lo que costó a la nación la refinería de Dos Bocas. Y todavía cínicamente se oponen. Y los hemos tenido que padecer 6 años. Campañas de calumnias con escritores, articulistas, vendidos, alquilados, prensa mercenaria. Pero ya limpiamos el poder ejecutivo, ya no hay condonaciones de impuestos. Con Calderón y con el licenciado Peña no le cobraron impuestos a los de arriba, a los de mero arriba, les condonaron 450,000 millones de pesos, lo que costó el Tren Maya. Entonces eso ya se terminó. Y hasta les tengo que reconocer, ayer hasta pedí embarcar un aplauso para ellos, para los grandes contribuyentes, porque ya todos entendieron, de antes como antes y ahora como ahora, o casi todos, porque todavía quedan ahí algunos. Entonces se limpia el poder ejecutivo y eso nos permite ahorrar y nos permite, sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin endeudar al país, porque lo que se ha contratado de deuda es inferior a lo que contrató de deuda Calderón y Peña Nieto, sin aumentar los precios de los combustibles, aumentando el salario como nunca se había visto en 40, 50 años, con un peso que no se ha devaluado, como no sucedía en 50 años. Pues está demostrado que funciona el acabar con la corrupción en el poder ejecutivo. En el poder legislativo se avanzó también mucho. ¿Saben cómo era antes en el poder legislativo? Porque se olvida. Les pagaban a los diputados, a los senadores, para votar. Habían moches. La llamada reforma energética está demostrado. Hay pruebas. Lo declaró el que se desempeñó como director de Pemex, de que le ordenaron entregar a legisladores para que votaran a favor
de la reforma energética dinero a todos o a la mayoría. Les asignaban un presupuesto. Imagínense, diputados, senadores con presupuesto, si esa no es su función, si por eso existe el Ejecutivo, que es el que ejerce el presupuesto y es el que ejecuta las obras. El Legislativo es para hacer las leyes. Pero para que aprobaran todo en beneficio de una minoría rapaz, todas las reformas que hicieron a la Constitución para quedarse con bienes del pueblo, con la nación, les pagaban. Bueno, eso ya se terminó en el Poder Legislativo. Tenemos que celebrarlo. Ya no hay moches, porque se le entregaba a cada diputado y luego se le entregaba a cada fracción, a cada partido. No olviden cuando Calderón, Carstens, una eminencia para los conservadores, obtuvo, era secretario de Hacienda, 3 años consecutivos la aprobación del presupuesto por unanimidad. Es decir, los 500 diputados, todos votaron a favor del presupuesto. 3 años consecutivos. Un mago, una eminencia en política. Ah, pero no, eso no es dictadura, ni dicta blanda, siquiera. ¿Cómo le decían? Maiciando a todos. Los maiciaban. Bueno, eso ya no se da en el Poder Legislativo. Y eso ayuda mucho, porque cuando entregan así el presupuesto, lo reparten entre ellos, pues no le llega el presupuesto al pueblo, porque tampoco les interesaba que el presupuesto, que es dinero del pueblo, le llegara a la gente. El presupuesto lo usaban para eso, para cooptar, para comprar conciencias, lealtades, y así utilizar al gobierno como facilitador para entregar todo a la oligarquía corrupta, entregar los bienes del pueblo a la nación, el petróleo, las minas, los ferrocarriles, bueno, decía yo, hasta los reclusorios, a una minoría. Entonces se avanzó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ellos se redujeron los sueldos, los diputados, los senadores. Aquí, desde luego, en el Ejecutivo, yo gano menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña. Aquí no hay caja de ahorro especial. Aquí ya se suspendieron las pensiones a los expresidentes. Yo voy a terminar y no voy a recibir pensión. Yo dije hace unos días en el informe
ya no existe el Estado Mayor Presidencial, 8,000 elementos que presidente. Datos duros: cuando llegamos, la presidencia ejercía 3,600 millones de pesos. El año pasado, 600 millones, 6 veces menos. Entonces, con los ahorros, no permitiendo la corrupción, se ha logrado apoyar al pueblo. No es poca cosa reducir la pobreza, reducir la desigualdad después de la pandemia que tanto dolor causó, ni que nos tumbó la economía. Pero el Poder Judicial sigue intacto, igual. Poder Ejecutivo reformado, Poder Legislativo reformado, Poder Judicial igual que siempre, porque era como un enigma el Poder Judicial. Nadie sabía nada. Al grado que hasta la misma presidenta ayer reconoce que el 50% de los 40,000 trabajadores del Poder Judicial, no fue el 50, creo que el 40%, digo 45%, son familiares. Pues es el poder de la familia, ¿no? Es el dicho. El nepotismo a todo lo que da. Es un poder en donde la mitad de los que trabajan son familiares. Y lo que hacen los jueces, los magistrados, los ministros, mañana vamos a informar todo, no solo nepotismo, sino todas las violaciones a la Constitución, a las leyes, la protección a la delincuencia de cuello blanco, a la delincuencia organizada, todo mañana. Porque todavía hay quienes dicen, pero ¿por qué se va a reformar el Poder Judicial? O esto, ¿no? En extremo, la demolición. Me acordé de una frase de Sarko que decía que en la reforma se debía destruir con una mano y construir con la otra. De Francisco Sarko. Sí, claro. ¿Y quién construye lo nuevo? ¿Con quién la reforma? ¿Con quién se purifica la vida pública? Con el pueblo. Y eso es democracia. Si algo está podrido, si algo está decadente, ¿con quién se puede lograr la transformación, la reforma, la purificación de la vida pública? Con la participación de la gente, con el pueblo. El método democrático es lo mejor que hay. No es como dice
gran intelectual, sabiondo, honesto, gran conocedor de la historia. El terminar con la república y establecer la monarquía. O terminar con la república y establecer, imponer la dictadura. Está muy bien el momento que estamos viviendo, porque la gente está muy satisfecha, muy contenta con su participación. Antes no eran tomados en cuenta, ahora son los actores principales en esta transformación. Entonces sí se requiere demolición en el Poder Judicial, no limpia como en los otros poderes. Igual que los otros poderes, no, ella usó la palabra demolición, pero pues no se va a destruir nada, al contrario. Okay. Presidente, también esta semana pues se discutirá la reforma en el Pleno del Senado. Se está hablando de considerar mayoría calificada 85 senadores y no los 86 que siempre se han considerado en el Senado. ¿Cuál es el llamado que hace a los senadores que no se metan en esta polémica? Y también la oposición ha acusado que hay presiones, incluso con ofertas millonarias, para conseguir más votos a favor de la reforma. Pues sobre eso no opino, porque eso corresponde al Congreso, que ellos definan cuántos senadores se requieren para tener mayoría calificada y que proceda la reforma constitucional. Mayoría calificada. Por eso fue muy importante la elección de hace 3 meses, porque como el Poder Judicial se dedicaba a obstaculizar el desarrollo del país, afectar al pueblo, proteger a los potentados. Acuérdense de un juez que otorgó un amparo a una empresa extranjera para que la Comisión Federal de Electricidad no generara energía eléctrica y no se bajaran los precios de la energía eléctrica, es decir, que se cobrara más por la luz. Y el juez salió a defender a la empresa extranjera. Gómez Fierro, sí. Ya les platiqué lo que hizo otro juez, no sé si el mismo, cuando se inundó Tabasco y sacamos un decreto para que no se acumulara tanta agua en la presa Peñitas, en el vaso de la presa. ¿Por qué se acumulaba tanta agua en el embalse? Porque no turbinaban. Si no dejaban pasar agua, no turbinaban para no generar energía eléctrica, porque le competían a las empresas privadas, y como la hidroeléctrica de Peñitas y otras son públicas, les daban preferencia a las privadas y por eso tenían llenos los embalses. En los tiempos de lluvia, con huracanes, había que soltar el agua y se inundaba toda la planicie. Así inundaban Tabasco. Entonces,
Cuando llegué dije, no van a volver a haber inundaciones. ¿Y qué creen? Hubo otra inundación, por lo que les estoy planteando. Entonces, resuelvo emitir un decreto para que se le permita a la Comisión Federal turbinar y que no estén llenas las presas, sobre todo ahí en Peñita, y de 5 turbinas que solo utilizaban una, y eso mediodía empiezan a turbinar con 3, con 4, con 5, y no pasa nada porque se hace en tiempo de sequía, no se inundan los pueblos y aumenta la generación de energía. La Comisión Federal de Electricidad como en 300%. Pues ¿qué creen? Que estamos así 6 meses y una empresa eléctrica italiana, esa, Enel, ¿sí?, presenta un amparo y se lo otorgan para que la comisión dejara de turbinar, de generar energía. ¿Por qué? Querían ellos tener el control del mercado eléctrico, sin importar el daño causado al consumidor por precios altos y a la gente de Tabasco que se inundaba. Entonces, a partir de ahí, decido presentar una reforma, porque tengo esa facultad como presidente de presentar iniciativas de reformas legales. Es mi facultad para reformar la ley eléctrica. Se aprueba en el Congreso y los conservadores corruptos presentan a la Corte un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y saben? Aprobada la ley eléctrica, la anulan. Entonces, ¿qué queda? Decirle a la gente, vamos a reformar la Constitución. Pero para reformar la Constitución necesitamos mayoría calificada, porque todo eso hasta ahora no. La legislatura que acaba de terminar teníamos mayoría simple, y para reformar la Constitución se necesita 2/3 partes de los votos. Entonces el pueblo lo entiende perfectamente, porque el pueblo es sabio y vota para que se tenga mayoría calificada. Y ahora sí se pueden hacer reformas constitucionales en beneficio del pueblo, para que se imparta justicia y que el Poder Judicial no esté al servicio
de una minoría rapaz, de los potentados. Entonces, ¿cuántos senadores se requieren para tener mayoría calificada? 85, 86, 87, eso yo no sé. Yo lo que sé es que los, como otros de definición, y que ellos tienen que actuar en libertad, es cosa nada más de saber, de enterarse de que sigue siendo el coordinador del bloque conservador Claudio X González.